Nike, la más popular y la mayor empresa del mundo en ropa deportiva. En poco más de 50 años, el sueño de un hombre de convertir en una corporación global la venta de zapatillas a día de hoy vale más de 100.000 millones de dólares. Hoy volvemos a los comienzos de Nike para averiguar cómo se realizó esa magia, cómo sucedió y cuáles eran los ingredientes para su éxito. El año es 1962 y Phil Knight acababa de graduarse de Stanford. Como cualquier graduado de negocios puede decirle, convertirse en un emprendedor es difícil si no lo haces teniendo buenas ideas. A Phil solo le bastó una. Era un corredor de distancia en la universidad y en una de sus clases de negocios tuvo una inspiración. De hecho, escribió un artículo proponiendo la siguiente idea. Phil había visto cómo habían reemplazado las cámaras japonesas a las cámaras alemanas que dominaban el mercado americano, y se preguntó si los zapatos japoneses podrían hacer lo mismo con Puma y Adidas, que en ese momento eran extremadamente populares en América. Después de escribir ese papel y graduarse, Phil se obsesionó con su idea de traer zapatos japoneses a los Estados Unidos. Por supuesto, no poseía ninguna zapatilla de Japón, y las pocas que había visto eran las que traían los soldados de los Estados Unidos que habían sido destinados a Japón durante la ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta falta de exposición solo tranquilizó a Phil, que se había topado con una gran oportunidad. Sabía que para poder aprovecharlo tenía que establecer contacto con un japonés que tuviera una empresa o un negocio de calzado para poder importar sus bienes a América. Ambas acciones en las que Phil no tenía nada de experiencia. Pero como corresponde al hombre que más tarde creó Nike, se adelantó y él solo lo hizo. En noviembre de 1962 voló a Japón como turista e inició su exploración. En la hermosa ciudad de Kobe tropezó con una zapatería que llamó su atención. Pertenecía a una empresa llamada Onizuka Tiger y los zapatos que hacían eran en su tiempo de alta calidad, tanto así que Phil se decidió a importarlos de vuelta a casa. Se presentó como un distribuidor de calzado estadounidense y organizó una reunión con el fundador de la empresa. Phil creó un nombre para su empresa en el acto y se ofreció a convertirse en distribuidor de Onitsuka en América, una propuesta que, probablemente para su sorpresa, el propietario en realidad aceptó. Con nada más que con la confianza en sí mismo, Phil se había convertido en el distribuidor exclusivo de Onitsuka Tiger en Estados Unidos. Recibió su primer envío de 12 pares de zapatos Tiger en 1963 y comenzó a venderlos en la parte trasera de su coche en cada carrera de pista a la que podía ir conduciendo. Obviamente, sin embargo, su estrategia no era escalable, así que fue a la única persona que sabía que entendía más sobre zapatos que él. Su exentrenador de la Universidad de Oregon, Bill Bowerman. Bill fue fácilmente uno de los más famosos entrenadores en América. En ese momento, de hecho, entrenó a múltiples atletas olímpicos. Le gustaron tanto las zapatillas Tiger que quería asociarse con Phil. Así, en enero de 1964 se asociaron Bill y Phil y fundaron Blue Ribbon Sports, cada uno invirtiendo $500. Gastaron todo su dinero en su primer pedido, que a $3.33 pudieron comprar 300 pares de zapatillas. El envío llegó en abril de 1964 y gracias a las conexiones de Bill se había vendido para julio. En su primer año se vendió un valor de $8.000 de zapatillas y con ese dinero Phil comenzó la contratación de vendedores para su empresa. En 1965 sus ingresos habían aumentado a $20.000 y muy pronto abrieron su propia tienda en Santa Mónica. Pero mientras Phil estaba operando en el lado comercial de la empresa, la innovación real fue viniendo de manos de Bill. Él era el tipo que trajo el jogging a América. En 1966 escribió un libro al respecto que vendió más de 1 millón de copias y por supuesto su compañía fue una de las primeras en comenzar a comercializar las zapatillas de Tiger para correr. Bowerman fue todo acerca de la innovación y con cada nuevo envío de Onitsuka cortaba y abría unos zapatos para ver cómo se hicieron y siempre intentaba mejorarlos, por ejemplo utilizando materiales más ligeros. Él había enviado constantemente sus anotaciones a Japón solicitando cambios. Estaba diseñando efectivamente los zapatos de Onitsuka para ellos. Fue uno de los diseños de Bill lo que catapultó verse en la corriente principal, los Cortez, que se convirtieron en uno de los más vendidos en 1968. Indudablemente gracias a las Olimpiadas que se celebraban en México en ese mismo año. Gracias a las zapatillas Cortez, se vendió $300.000 de zapatos en 1969. Pero tenían un problema. Los Cortez eran tan exitosos que no pudieron mantenerse al día con la demanda.
Cada nuevo envío que recibían se agotaba más rápido que el anterior, pero Onitsuka mantuvo el mismo ritmo lento de envío. Lo que Onitsuka estaba haciendo, en realidad, era satisfacer la demanda local en Japón primero y luego enviando lo que le quedaba a América. Phil y Bill sabían que para poder expandirse tendrían que evolucionar más allá de ser un simple distribuidor. Entonces se dieron cuenta de que tenían todos los derechos sobre las zapatillas Cortez, que era el diseño de Bowerman. Tan pronto como su contrato venció con Onitsuka, eran libres de empezar a fabricarlas para ellos mismos. Por suerte para ellos, su contrato terminaba en 1972, justo antes de los Juegos Olímpicos de Múnich. Así Phil tuvo mucho tiempo para prepararse para su gran movimiento. En 1971 comenzó a trabajar en la marca. Su primer empleado sugirió llamar a la marca Nike, el nombre de la diosa griega de la victoria. El siguiente paso era conseguir un logo. Entonces Phil fue a la universidad más cercana y arrebató al primer estudiante de diseño que pudo encontrar y le dijo que le hiciera un logo. Por la impresionante suma de $35 obtuvo esto. El SWOS en retrospectiva, ese dinero fue bien gastado y con su marca ahora completa, Phil estaba listo para las Olimpiadas. Esta vez, en lugar de encerrarse en acuerdos exclusivos, Phil estableció una red de subcontratistas en todo Japón. Con la producción bajo su control, Phil pudo finalmente extender sus alas. Se puede ver en este gráfico de ventas de Nike exactamente cuando Phil comenzó a importar zapatos de sus subcontratistas japoneses, y se puede apreciar cómo comenzó antes de que su contrato hubiera expirado con Onitsuka en 1971. A partir de entonces, la historia de Nike se convirtió en una de crecimiento. Se convirtieron en la mayor empresa de ropa deportiva en América en 1989, lanzando campañas brillantes de marketing como la campaña Just Do It al firmar. Atletas novatos que con el tiempo se harían famosos en todo el mundo. El ascenso de Nike es una historia tan interesante que Phil Knight lanzó él mismo su autobiografía en 2016.